Muy buenas a todos de nuevo. Ya estamos por el video número 5 de esta formación y en este video me gustaría ver los soportes y las resistencias. A la vez que veremos también esos patrones técnicos que normalmente utilizamos para buscar esas estructuras de mercado donde realmente buscaremos la operativa, tanto si son estrategias más a largo plazo de swing como estrategias de scalping, independientemente de la temporalidad. Buscaremos esos patrones técnicos que necesitaremos para operar una estrategia, dado que las estrategias pues son exactamente eso, son patrones que forman estructuras de mercado y que veremos de manera repetida tanto en los gráficos como en el tiempo. De hecho, por eso vamos a testear cada estrategia a lo largo del tiempo en la historia para ver cómo se repiten esos patrones y sacar nuestros datos y nuestra probabilidad en cuanto a esa estrategia particularmente. Eso lo veremos luego en los vídeos de estrategia, haremos backtesting para que veáis cómo sacamos esos datos y vamos buscando cada día la operativa y sacando esas probabilidades a lo largo de un mes, de una semana o de incluso años, ¿vale? Y para eso pues necesitamos estructurar muy bien nuestro gráfico, básicamente con eso, con esas zonas de soporte, resistencias y esos patrones que se van a repetir en el tiempo y que nos van a ayudar a operar de manera constante y por supuesto rentable, ¿vale? Entonces, por ejemplo, como veis aquí, tenemos un gráfico de diario en el euro dólar y simplemente viendo así el gráfico pues tenemos que saber dónde están las zonas y puntos de liquidez importantes, qué patrones nos va haciendo el gráfico, el precio, y por eso marcamos principalmente zonas de soportes, zonas de resistencia. Aquí, como veis, tenemos una zona de resistencia que el precio no superó y que por lo tanto en esta zona buscaremos ventas, ¿vale? Aquí ahora mismo estamos rompiendo, como veis aquí todos estos máximos, estamos rompiendo esta zona también de resistencia que probablemente actúe como soporte, ¿vale? ¿Qué podemos buscar que haga el precio aquí? O bien que la manipule y siga con una tendencia bajista después de liquidar esta zona, porque ya sabéis que siempre no la respeta perfectamente, eso lo veremos después, porque según la zona hay veces que la respeta y hay veces que crea una pequeña manipulación, ¿vale? Pero una vez rota la zona, normalmente, si no es una manipulación, esperamos que el precio continúe con la tendencia alcista, ¿vale? Como veis, aquí teníamos la otra zona. ¿Qué deberíamos esperar en esa zona de arriba? Por supuesto que esperaremos ventas, ¿vale? Y mira, como veis aquí, puede formarnos un patrón que en este caso sería un hombro cabeza a hombro y también nos confirmaría esas ventas. Como veis, todo va muy enlazado, todo va muy enlazado. Entonces simplemente tenemos que saber que en la zona de arriba vamos a esperar y vamos a marcar esas resistencias y en la zona de abajo esos soportes, ¿vale? Tenemos resistencias y soportes horizontales como estas, pero también las tenemos dinámicas como algunos indicadores, como sabéis que veremos también indicadores. Las EMAs es un indicador que marca una resistencia dinámica y luego tendremos diagonales tendenciales. En este caso tenemos una diagonal bajista, ¿vale? El precio viene respetando máximos y mínimos más bajos dentro de esta diagonal bajista y como veis, cuando el precio rompe esa diagonal, hace un máximo más alto que el anterior, un mínimo más alto, el precio coge una tendencia alcista. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega a la zona. ¿Veis? Llega a la zona, vemos un rechazo con velas de indecisión, velas de poca fuerza y a continuación estas velas envolventes bajistas que nos confirman ahora una nueva tendencia bajista. Igualmente tenemos nuestras diagonales.
cuando el precio viene respetando la diagonal en una tendencia bajista y cuando la rompe cambia a una tendencia alcista. Es siempre lo mismo, el precio siempre va creando esas diagonales alcistas y bajistas y buscando esas zonas de liquidez, esos máximos y mínimos que nos crean soportes y resistencias, y tenemos que tener muy claro esa estructura y ese gráfico de manera general. Ahora mismo estamos en diario, pero igualmente lo vamos a encontrar en una hora, en 15 minutos, en un minuto, en cualquier temporalidad, ¿vale? Dependerá de esa estructura la estrategia que operemos, porque por ejemplo ahora mismo buscando estructuras en diario, normalmente es porque tenemos ya una zona en semanal y buscamos, o bien, que ahora lo veremos, una cuña, un canal, una ruptura de una diagonal, para buscar esa operativa en corto o en largo. Pero en estas temporalidades tan altas hablaríamos de un tipo de trading que ya conocéis porque hemos visto en otros vídeos, y que es el swing trading, ¿vale? De la misma manera buscaremos otro tipo de operaciones en otras temporalidades, por ejemplo, una zona de resistencia o de soporte en diario y ese cambio de estructura o ese patrón técnico que buscamos en una hora para buscar, por ejemplo, una operación en intradía, en day trading. No será lo mismo si nuestra estrategia es en scalping. ¿Por qué? Porque buscaremos esas mismas zonas y esos mismos patrones, pero en temporalidades mucho más bajas. Por ejemplo, buscaremos una zona de resistencia o de soporte en 15 minutos y ese patrón en 1 minuto o 5 minutos para buscar esa entrada en una operación de scalping. Como sabéis, scalping es un tipo de operativa mucho más rápida, más rentable, pero también de más riesgo que el intradía o el swing trading, ¿vale? Y de ello dependerán las temporalidades. Ahora mismo estamos en diario, podríamos buscar una operación en intradía o en swing trading, pero no en scalping, ¿vale? Pero es lo mismo, nos vamos a 15 minutos, que es como si estuviéramos viendo o buscando una operación en scalping, ¿vale? ¿Dónde vamos a buscar nuestra operativa? Pues vamos a buscar zonas de resistencia, zonas de soporte, patrones técnicos. Aquí tenemos la zona de resistencia que fue rota y aquí tenemos el último soporte que nos dejó el precio. ¿Vale? Y ahí tenemos ese soporte que nos dejó el precio. Pues es lo mismo, buscaremos compras. Ya dependerá, como os digo, de nuestra estrategia, del patrón técnico que busquemos, pero buscaremos compras, ¿vale? ¿Qué patrones buscaremos? Pues dependerá mucho de nuestra estrategia. Normalmente buscamos patrones de cuña, patrones de reversión, como hombros, cabeza, hombros, pero dentro de estos patrones, ¿vale? Tenemos patrones de cuña, tenemos canales, esa cuña no es muy bonita, todo hay que decirlo, pero vamos a buscar esos patrones. Normalmente las cuñas vienen haciendo impulsos y correcciones más grandes y cuando va llegando al final de la cuña va haciéndolos más pequeños. ¿Por qué? Porque el precio va teniendo mucha menos fuerza que en el principio de la tendencia. Y es lo que nos lleva a ver que la fuerza de los vendedores en este caso cada vez es menor y los impulsos bajistas son más pequeños hasta que llega el punto que encontramos esos dobles suelos, esos hombros cabeza hombros o esas rupturas de diagonales o de tendencias. Por ejemplo, en este caso vemos estos máximos como aquí ha hecho unos máximos más grandes, el precio volvió a liquidar la zona y manipuló estos mínimos para irse a buscar la zona de arriba, ¿vale? Y es un continuo movimiento que va haciendo el precio buscando esas zonas de liquidez con impulsos y retrocesos cada vez más pequeños o más grandes, pero también más largos o más cortos dependiendo de la fuerza de esos compradores o vendedores. Todo eso lo tenemos que tener muy claro. Y en este vídeo simplemente quiero que sepáis que hay zonas
que el precio le cuesta romper y las consideramos como zonas de resistencia, tanto por arriba tanto como por abajo, igualmente que le cuesta romper, y las consideramos zonas de soporte. En esas zonas vamos a buscar nuestras compras o nuestras ventas. Luego entra en juego nuestra estrategia, los patrones técnicos o de estructura que busquemos para considerar esas compras o esas ventas. Es muy sencillo, ¿vale? Luego más adelante lo iremos viendo. Por ejemplo, vamos a ver, yo qué sé, el Bitcoin. Como sabéis, a mí no me gusta operar criptomonedas, normalmente opero Forex, pero podemos ver según qué tipo de estrategias o patrones que se repiten más en unos activos que en otros, porque de hecho todas las estrategias se pueden operar en todos los activos, pero en unos funcionan mejores que otros. Es de lógica. Vamos a poner por ejemplo semanal, para que veamos más claro. Pues mira, aquí tenemos estos máximos que el precio tenía como resistencia y que aquí veis como a últimos de este año rompió y dejó de ser una resistencia. ¿Qué podemos esperar de esa zona? Pues un soporte, una zona donde tiene bastante liquidez, donde hay bastantes máximos y donde podemos esperar un soporte. Nos vamos a una hora y vemos qué patrones podemos ver. Aquí tenemos ese máximo que casi ya liquidó, perdonad, y yo considero que tiene que bajar otra vez a liquidarlo, y este pequeño FVG, que ya veremos que son algunos conceptos de ICT que también son bastante interesantes tener en cuenta. Entonces yo espero el precio aquí abajo. ¿Por qué? Pues porque tenía, como os he dicho, una resistencia bastante importante que el precio rompió y que probablemente baje a retestear y coja como soporte, ya que ahí hay bastante liquidez, ¿vale? ¿Qué más patrones podéis ver a simple vista? Pues muy sencillo. Tenemos aquí un doble techo. ¿Lo veis? El precio manipuló un pelín las mechas y nos dejó ahí un doble techo. Otro patrón totalmente de reversión que a mediados de enero el precio nos indicaba que estaba a punto de sufrir una caída importante. Por lo tanto, si estabas dentro de Bitcoin, deberías haber vendido tus posiciones y esperar a una corrección para así ahora poder buscar esas compras de nuevo, ¿vale? Aquí vemos como el precio nos marca una diagonal muy bonita que nos viene respetando y que ahora, de hecho, estamos en ella, o bien la rompe o bien, como os digo, que es lo que yo considero, el precio va a venir a manipular, a liquidar, a buscar estas zonas donde sí que hay más liquidez, sí que tenemos este soporte que va a actuar perfectamente para luego buscar esos largos. Pues yo personalmente lo considero así, ¿vale? Entonces, como os estoy diciendo, es que tenemos un montón de... El precio nos está hablando constantemente, ¿vale? Tenemos un montón de confirmaciones que nos hace de ver si vamos a buscar un largo o un corto. Antes de que entremos más a fondo con nuestra estrategia, ¿vale? Aquí vemos también, por ejemplo, un patrón de cuña muy bonito. Seguimos con la diagonal. Buscamos la diagonal que trae el precio por debajo y vemos que el patrón de cuña tan bonito nos está haciendo también el precio. Impulsos y retrocesos cada vez más grandes hasta que llegamos a mitad de la cuña y son cada vez más pequeñitos, cada vez más pequeñitos. Quiere decir que esos vendedores cada vez tienen menos fuerza, y si ya vemos un buen rechazo de esta zona en temporalidades más altas, en semanal vemos una vela con una mecha de indecisión, de cambio de estructura en temporalidades más pequeñas, porque también nos podemos ir a temporalidades más pequeñas y dentro de esta misma cuña buscar esos cambios de estructura que nos den otras nuevas confirmaciones, y todas esas confirmaciones unificadas, bien de manera clara y específica, ¿vale? Y testeadas en el tiempo con nuestros datos y nuestra probabilidad en la mano, son las que nos hacen de ser rentables.
no un análisis discrecional y hoy yo creo que esto va a subir y porque yo creo que va a subir sube, porque no siempre el precio respeta estos patrones, estas estructuras, no siempre las respeta. Por eso nosotros operamos con la probabilidad y los datos de la mano, porque sabemos que el análisis, por muy claro que lo tengamos, por muy estudiado, por muchos años que llevemos delante de un gráfico, no siempre es respetado. Por eso está ahí la probabilidad y los datos, porque a lo mejor, por muy buen análisis que hagamos, no siempre se dan las operaciones. Pero sí que sabemos que tenemos un historial, que tenemos un trabajo detrás y un backtesting que nos dice que de cada 10 operaciones se dan 5 o se dan 6. Y que no solamente se dan y ya está, no, sino que tenemos un plan de trading, una gestión de riesgo y de posición y llevamos un trabajo detrás bastante arduo que nos hace de que cada vez que operamos y gestionamos una operación ganamos más de lo que perdemos. Por lo tanto, aunque llegue el momento o llegue un ciclo de mercado que no sea lo suficientemente bueno para nuestra estrategia y podamos perder más operaciones de las que ganemos, terminaremos de manera rentable esa semana u ese mes, ¿vale? Porque nosotros ganamos siempre como mínimo el doble de lo que perdemos. Y de eso se trata el trading, ¿vale? Aquí no se trata de adivinar lo que va a hacer el mercado, sino de tener claro esos patrones y estructuras de mercado que se adaptarán a una estrategia que pues, anteriormente y posteriormente igualmente se va a basar de unos pasos a seguir muy específicos que están totalmente testeados y analizados en el mercado a lo largo de los últimos años y de manera muy puntual, con unos pasos muy claros a seguir, podemos tenerlo todo pasado, como os enseñaré en otros vídeos, en unos Excel, en unos gráficos, donde vamos a apuntar todos esos datos y vamos a tener en cuenta cada pequeño dato que saquemos del gráfico de cada día, de cada semana, de cada mes y de cada año, para después sacar esas probabilidades y operar en cuanto a eso, de manera constante, de manera segura y con confianza de lo que estamos haciendo, ¿vale? Porque si no, nos vamos a volver locos en los mercados. Hacerme caso, ¿vale? Hacerme caso porque lo sé y porque he estado operando 300 estrategias diferentes, 300 metodologías y al fin y al cabo puedes ganarle dinero al mercado, pero de manera puntual. Pero para hacerlo de manera constante y con confianza a lo largo del tiempo, sacando una rentabilidad estable y constante, necesitamos de estrategias muy bien tanto testeadas como estructuradas para que no nos quepa la menor duda a la hora de operar, ¿vale? Y no jueguen ningún papel importante en nuestra operativa las emociones, porque evidentemente las emociones es una de las cosas más difíciles de controlar en el trading, ¿vale? Ya que no todos los días estamos iguales, ya que no siempre estamos en la misma situación o estabilidad mental y necesitamos de un trabajo anterior, de un backtesting, de unos datos que nos ayuden a operar de una manera, como os digo, estable y constante en el tiempo, sin basarnos en emociones y sí hacer las cosas de manera profesional, simplemente de manera profesional. No hay que buscar la lámpara mágica ni la maravilla, ni la octava maravilla del mundo, no. Simplemente una estrategia que podamos backtestear y veamos que es rentable en el tiempo, ya está. Y hacerlo siempre de la misma manera, de manera constante, de manera siempre fiel a nuestro plan y a nuestra estrategia, sin salirnos de ahí, nos va a dar nuestra rentabilidad. No caben a la menor duda, ¿vale? Y ya está. Y simplemente pues que sepáis eso. Luego esta zona de liquidez, de soportes, de resistencia y todo eso lo vamos a estar viendo y repasando constantemente, pues ya os digo, tanto en las estrategias como en vídeos que vamos a ir subiendo de backtesting. Es algo que tenemos que estar trabajando constantemente. Son zonas de resistencia, zonas de soporte y dentro de esas zonas el precio va creando unos patrones, patrones de cuña, patrones de canales,
Hay muchos tipos de patrones, pero básicamente a mí los que más me gustan son patrones de cuña, de triángulo, patrones que vas viendo cómo los impulsos y los retrocesos cada vez son más pequeños y el precio cada vez va teniendo menos fuerza, ¿vale? Y esos son los que yo más considero dentro de mi operativa, ¿vale? Y sobre todo esas zonas de soporte y resistencia, que son zonas de liquidez, que son súper importantes, donde el precio normalmente busca la liquidez, porque ahí tenemos la mayor parte de compradores o vendedores, ¿vale? Y esa zona de máximos que nos ha ido dejando anteriormente, que normalmente en temporadas más bajas suele ser cierre de sesiones, pueden ser máximos diarios, semanales, lo iremos viendo porque son otros conceptos de ICT que también son muy interesantes, que van muy enlazados con estas zonas de soportes y resistencias y estos patrones técnicos, y son puntos también donde hay mucha liquidez, donde se crean estas zonas y donde, como os digo, están los cierres de mercado, cierres de sesiones, cierres de diarios, semanales, y todo esto lo iremos viendo en siguientes vídeos, ¿vale? De momento quiero que os quedéis un poquito con esto, con estas zonas de soporte y resistencia, y donde el precio va a ir a buscar para irnos en compras, en ventas, y dentro de esa zona vamos a ir buscando también esos patrones, patrones de cuña, de canal, patrones de triángulo, y son patrones que veremos muy a menudo en los gráficos y que nos confirmarán que el precio quiere cambiar de estructura, ¿vale? Así que bueno, esto ha sido un poco por este vídeo, no quiero hacerlo muy largo, no quiero enseñaros 20.000 patrones, Quiero que esto lo hagamos de manera sencilla, clara, específica, sin meternos en demasiado jaleo. Veremos algunos indicadores, pero tampoco son demasiados los que necesitaremos. De hecho, yo apenas uso indicadores. A mí me gusta operar con el gráfico limpio y buscar yo esas estructuras y esas zonas que me confirmen que el precio quiere cambiar de tendencia, ¿vale? Así que espero que os haya gustado este vídeo, que si no estáis suscritos os suscribáis, le deis un like o me comentéis si tenéis alguna duda o queréis aprender algo, necesitáis cualquier tipo de contenido que os lo pueda facilitar, porque ya os digo, estoy aquí para ayudar. Y lo dicho, que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.